Bienvenidos a The Chick TV y el día de hoy nosotros nos encontramos justamente en la inauguración de la exposición del artista plástico español toledano precisamente, Alberto Romero, donde está expuesta en el Club de Industriales, que yo creo que es un escenario maravilloso en este lobby, que de fondo tenemos un mural maravilloso también del maestro Tamayo. Y justamente vamos a estar platicando con Alberto de cómo llega a México, cómo se da esta exposición y principalmente, bueno, pues el objetivo que tiene de estar aquí. Bienvenido, Alberto. Y a ver, ahora sí platícanos, ¿qué haces en México? Ya sé cómo llegaste por un avión, obviamente, pero ¿qué haces aquí en México y quién es la persona con la cual hiciste mancuerna para poder crear este sueño y que hoy se ha hecho realidad? Muchísimas gracias por invitarme a hacerme el ofrecimiento de dedicar unas palabras a vosotros. Pues sí, la verdad es que es un proyecto para mí único, especial, grandioso, yo creo que el más importante de mi vida artística, y el llegar aquí a México realmente fue por una gran persona, por un gran hombre, por un mexicano, un empresario que he adquirido con él una familiaridad, una relación, una intimidad, que es don Guillermo Esteta Mondragón, una persona que conocí en España, una persona que conocí en Tarifa, jugando al polo. Yo iba pues para ver el polo y él era un jugador, y ahí inició, digamos, una relación de mucho encanto, de mucha maravilla entre dos países, México y España. Él se enamoró realmente de mi obra de duquesas, de Quijotes, de Cervantes, de personajes del siglo de oro, y a raíz de ahí, pues bueno, mantuvimos durante 2 años intensamente por teléfono, por WhatsApp, por correos electrónicos, pues un contacto muy afable, muy agradable, y es lo que realmente me ha hecho llegar aquí, ¿no? Unir dos países, como titulo en la exposición México y España unidas por sangre y cultura, en las cuales trabajo, proyecto los personajes más emblemáticos que según don Guillermo Esteta me lanzó 30 o 35 personajes. Bueno, al principio me fue duro empezar a estudiar toda la historia, a indagar, a saber de cada uno de los personajes mexicanos, pero bueno, a base de mi constancia, a base de mi tesón, a base de un sacrificio, porque para mí ha sido un trabajo intenso, trabajando durante 2 años exclusivamente con la obra mexicana y otros 3 o 4 años con la obra española, pues me ha hecho que me sienta hispano-mexicano realmente, porque el trabajar con estos grandiosos personajes de la historia, de la cultura, de la política de México, pues me ha introducido en su sangre y en su cultura. Háblanos acerca de la exposición, que conforman 46 piezas, pero de estas 46 se dividen en más o menos son 18 personajes emblemáticos mexicanos, ¿no? Y lo demás pues es parte de lo que es toda tu carrera como artista plástico. Sí, efectivamente, me hubiese apasionado, me hubiese encantado haber realizado más obra mexicana. Este proyecto no se ha terminado aquí, este proyecto va a seguir y va a tener una continuidad. Tengo muchos personajes mexicanos que no me ha dado tiempo material en poder desarrollar, y bueno, pues efectivamente he querido hacer en principio los más emblemáticos, pero me quedan muchos por hacer, efectivamente. Y a su vez, como tú bien indicas, el resto de las piezas, hasta 46, son 4 proyectos muy importantes que en mis 6 años de carrera artística he desarrollado, que es el proyecto tan reconocido y que me ayudó como gran sponsor mío en mi vida profesional y que me ayudó para relanzarme, que es la doña Cayetana Fitz-Jason-Stewart, la duquesa de Alba, bueno, pues que me concedió en vida en el 2011 el permiso legal de utilización de su imagen. La pinté 86 obras dedicadas en exclusiva a ella, la hice 6 exposiciones por España, y ella personalmente se emocionaba, lloraba, le encantaba inaugurarme en mis exposiciones. Cuando por motivos de salud o de sus viajes no podía, mandaba a cualquiera de sus hijos,
y entonces para mí fue pues un lujo, una gran satisfacción tener este permiso legal que actualmente el señor Duque de Alba, don Carlos, quiere que lo siga manteniendo viva la imagen de doña Cayetana, y de hecho en el catálogo que presentamos aquí en la Ciudad de México, pues él ha querido dejar unas palabras, testimonio de una serie de piezas que traigo de doña Cayetana, ¿no? Más tarde, a raíz de terminar con el proyecto de la Duquesa de Alba, que fue alrededor de unos 5 o 6 años, pues fui elegido en España como el artista que iba a representar el proyecto y la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes, ¿no? Efectivamente hice una exposición dedicada exclusivamente al año de Cervantes, ¿no? Que hubo 8 exposiciones en lugares emblemáticos donde don Miguel de Cervantes escribió, donde don Miguel de Cervantes se casó, donde Miguel de Cervantes vivió. Bueno, y tuve esa oportunidad de exponer, como fue el Palacio del Infantado, el Archivo Histórico de Albacete, el Archivo Histórico de Toledo, la Casa Museo de Esquivias, y como manchego de raíces manchegas, mi madre nació en el Toboso, mi abuelo, que en paz descanse, fue el último propietario de la casa hoy Museo de Dulcinea, perteneciente al Estado español, pues me siento muy arraigado a la Mancha, soy muy español y muy castellano-manchego, ¿no? Lógicamente hacer una exposición de Cervantes iba a ser muy repetitiva, porque no iba a hacer solamente obras de Cervantes, Quijotes y Dulcineas, ¿no? Entonces le hice un proyecto que titulé Cervantes y el siglo de oro. Cervantes, lógicamente, como escritor español, perteneció al siglo de oro. El siglo de oro es el siglo de mayor esplendor cultural de la historia de España. Esto me hizo pues estudiar los personajes del siglo de oro, ¿no? Entonces introduje pues sobre todo a la realeza, que apoyó, que fue mecenas de todos estos artistas, empezando desde la época de los Reyes Católicos hasta Felipe II, Felipe IV, Carlos I, y luego ya empecé con toda la familia de los Reyes Católicos, Juana la Beltraneja, Juana la Loca, Juana I de Castilla, Isabel de Valois. Bueno, y más tarde, una vez que ya terminé con el proyecto Duquesa, Cervantes y personajes del siglo de oro, ya mi cumbre fue, y antes de iniciar este proyecto hispano-mexicano, fue toda la obra dedicada a personajes de la historia de Toledo. En el 30 aniversario de ser la conmemoración de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, el año pasado, pues fui elegido el artista para poder representar y poder conmemorar. Hice una exposición muy importante en la iglesia de San Marcos, un sitio espectacular en la ciudad de Toledo, donde presenté 90 piezas, y entonces me dediqué en exclusiva a hacer personajes que tuvieron que ver mucho con la historia de la ciudad. Y a raíz de ahí ya terminé y me puse manos a la obra para hacer este proyecto tan apasionante, tan maravilloso, que cada vez que me fijo en estas piezas mexicanas se me ponen los pelos de punta. Pues bienvenido a México, y ahorita vamos a ver algunas piezas que son emblemáticas, y nos vas a explicar precisamente un poco de la técnica que utilizas y sobre todo, bueno, pues cómo la llevas a cabo, porque tú eres un escultor, ¿no? Efectivamente, yo de estudios de formación me considero más escultor que pintor. Tengo la especialidad de vaciado escultórico, de talla en piedra, de talla en madera, pero como escultor tenemos que saber dibujar, tenemos que saber pintar, y cuando me introdujo y inicio todo el tema pictórico, pues lo que deseo realmente es que toda la obra de pared sea una obra textural, una obra orgánica, una obra muy matérica, en la cual trabajo siempre como soporte de madera y con infinidad de materiales. Está con nosotros el licenciado Guillermo Esteta, que precisamente él es
pues impulsor del arte, amas el arte, y en esta ocasión tuviste la oportunidad de conocer a Alberto Romero, precisamente un artista plástico, donde de su obra te impactó, ¿no? Y es por eso que hoy nos encontramos aquí en el Club de Industriales, precisamente disfrutando de esta colección de 46 obras de Alberto Romero. Bienvenido y platícanos precisamente de todo este proceso, cómo se dio, cómo conociste a Alberto y principalmente pues, el hecho de que esté hoy aquí en México. Gracias, Fabiola. Antes que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, efectivamente, como bien lo dices, yo soy un fanático, soy un apasionado del arte y hace 2 años tuve la oportunidad de ir a España, a Sotogrande. Me invitaron a jugar una copa de polo, la Copa Abogados. Y estando en la copa, después de un juego, una amiga mía, Isabel de Borbón, me presentó a Alberto Romero y primero empezamos a charlar de México, de España, obviamente salió el tema del arte y me empezó a platicar un poco de lo que él hace, de la técnica que tiene, que es una técnica bastante original, y desde el momento en el que empecé a ver sus catálogos me fasciné mucho y empecé a comprarle obra y después de unos meses se me ocurrió la idea de que empezara a hacer personajes mexicanos. Entonces de ahí empezó lo divertido, como yo digo que las cosas son el antes, el durante y el después. Entonces empezó lo divertido porque pues fue escoger. Pues primero empezamos con 6 personajes que son personajes pues muy emblemáticos, personajes importantes que de una de otra forma han tenido que ver con la historia de México en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito social y pues empecé a darle la lista a Alberto, la fuimos depurando y empezamos con 6 obras. Luego cuando me empezó a mandar, todo esto fue por mail y por WhatsApp, me empezó a mandar las obras, yo quedé fascinado y nos fuimos luego a 9 obras y luego a 12 y total terminamos con 18 obras de personajes mexicanos. Y luego, como tú bien dices, pues tiene él una faceta muy importante, que le pintó mucho a la duquesa de Alba. Él es el pintor de la casa de la duquesa de Alba y me gustó mucho toda la obra. Como ustedes pueden ver, es muy original la forma de cómo él expresa el arte y pues bueno, después de tener tanta obra de él y tener estos personajes mexicanos, surgió la idea de hacer esta exposición y pues estamos muy contentos y muy emocionados de un proyecto que realmente llevó mucho tiempo, que llevó 2 años, pues poder culminarlo el día de hoy con esta gran exposición. Háblanos acerca de por qué precisamente quisiste traerla a México, ¿no? Digo, pudiste haberla llevado a lo mejor o invitarlo a algún otro lado, pero México en especial, él también tiene pues entusiasmó mucho y tiene un cariño también especial hacia México, ¿no? Bueno, como el nombre, el título de la exposición es México y España unidos por cultura y sangre. Pues a mí me encanta España, es un país que siempre me ha gustado mucho. Tuve la oportunidad de ir la primera vez cuando estaba muy chico y pues bueno, poder vincular a México y a España a través del arte, para mí se me hace algo increíble, algo genial. Pues enhorabuena por esta visualización, por este éxito, el hecho de apoyar a un artista español y sobre todo el traer su obra a México, que la gente también vaya conociendo, que son artistas jóvenes, que vale la pena también muchas veces impulsarlos y sobre todo que tengan un apoyo así como el que tú le estás dando. Muchísimas gracias, Bill. Gracias a ustedes y esperemos que sea un éxito.
Bueno, y justamente estamos en una de las obras. Platícanos de la Duquesa de Alba, ¿no? Que bien lo platicabas hace rato, que desde el 2011, ¿no? Te concedieron los derechos. Y platícanos obviamente de este cuadro en especial, ¿no? Y sobre todo de la técnica que tiene este cuadro. Bueno, pues la duquesa era apasionada sobre todo a viajar y a sus lugares donde ella realmente se sentía feliz, ¿no? Que eran los lugares donde ella descansaba, los lugares donde ella reposaba, y un lugar en el cual ella disfrutó muchísimo es de la isla de Ibiza. Es la isla de Ibiza, que hay una casa espectacular, hay un acantilado. Ella era una mujer muy liberal, con mucho carácter, con mucho temperamento, pero era muy hippie, era una mujer que realmente hacía lo que le apetecía en gana, ¿no? Siempre ha tenido fama de eso, ¿no? Y entonces en la isla ella siempre iba vestida pues de una forma muy informal, con sus pamelas, con sus gafas, con sus pareos, con sus camisetas, ¿no? Y entonces en este cuadro pues represento realmente bueno, pues la silueta de la isla de Ibiza, del casco antiguo de Ibiza. Siempre trabajo sobre soporte de madera, entonces con una radial he ido tallando realmente esta figuración, esta silueta de la isla de Ibiza. El hop es porque siempre, muy habitualmente, la veíamos en la playa pues con una camiseta que ponía love, hop y fight, ¿no? Y sus pamelas, porque realmente siempre iba por pamelas para protegerse del sol. Siempre le encantaba ponerse estas gafas exageradas de Gucci, de Chanel, siempre con sus labios muy rojos, que a ella le apasionaba, como siempre la pintaba con sus ojos, con sus labios rojos, y bueno, y su pelo tan típico, rizado, lleno de bucles, que no le gustaba nunca ir a la peluquería, como mujer natural, como mujer muy fresca, como mujer muy liberal, y siempre iba con su pelo suelto, su pelo recién lavado. Y entonces esta serie de cuadros pues a ella le encantaban, la apasionaban, porque realmente expresaba el carácter de ella como persona. Y ahora estamos en la parte de Cervantes, que también nos platicabas justamente de las exposiciones que hiciste, y platícanos acerca de estas dos piezas que tenemos justo a nuestras espaldas. Bueno, pues efectivamente, como español, como castellano-manchego, como toledano, y sobre todo por estas raíces toboseñas por parte de mi madre, cómo no me iba a empapar, a impregnar, a estudiar y llevar con mis manos pues personajes de la época de Cervantes, ¿no? Aquí tenemos dos piezas de Cervantes y del Quijote, efectivamente, en el cual expreso un Cervantes en el momento, él está escribiendo, está proyectando, si tú la inspiración cervantina, el momento en el cual Cervantes inicia con su pluma, con su gola, con su libro, pues el escribir el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y aquí tenemos una figuración de locura, el hidalgo Don Quijote de la Mancha, vestido con su armadura, vestido con su yelmo o casco que siempre utilizaba, y con esos ojos de ese temperamento, pues bueno, de locura que realmente un poco tenía. Como veis, tanto una pieza como otra, parto la cara, bueno, en dos visiones. El humano como tal, somos simétricos, y no me hace falta hacer una pintura totalmente realista. Lo que expreso es que con pintar la mitad de la cara interpreto que la otra es similar, ¿no? De ninguno de los dos existen lógicamente ninguna fotografía. Cervantes sí que dijo que tenía un bigote afilado, una cara alargada, unos ojos cansados, era muy delgado, lo pasó mal, parecía como que le pasó hambre, y intento expresar ese sentimiento y ese reflejo de tanto Cervantes como el Quijote. Bueno, ya estamos por supuesto en la parte de personajes mexicanos, y alguien pues también muy emblemático de México pues es Zapata, ¿no? Platícanos acerca de este cuadro, que también usas mucho textiles, hojas, muchos artículos en especial para poder ahora sí que terminar toda la obra, ¿no? Bueno, la parte de la serie mexicana la he dividido, digamos, en dos partes, ¿no? La parte realmente un poco cultural de la historia de México dentro de este espacio que me ha podido dar tiempo de 18 piezas, y la parte histórica, política, de presidentes de la época, bueno, yo creo que más relevante de la historia de México, ¿no? Aquí nos encontramos efectivamente
con una pieza que para mí ha sido importantísima, yo creo que de las más apreciadas por mi parte, que es la referida a Emilio Zapata, ¿no? Emilio Zapata le he leído mucho, intensamente. De hecho, hace unos días fui invitado en la Embajada de España, en la Embajada de México en España, y bueno, pues me solicitaron esta pieza para que estuviese presente en una charla, una conferencia en exclusiva sobre Zapata, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a Zapata en el momento y en la fotografía más emblemática suya, ¿no? Vestido con el traje, con el gorro, el sombrero, con su armadura, con su bandera, con su banda, de la fotografía más importante que se recuerda de él, ¿no? Esta cara, estos ojos que a veces son unos ojos temerosos, unos ojos de miedo, unos ojos un poco el carácter que él tenía, ¿no? Efectivamente, aquí la técnica es muy similar, pero he querido dar más color, más fuerza a toda la serie mexicana, porque siempre el país de México me ha producido grandes sensaciones y grande proyección desde el punto de vista cromático, ¿no? Aquí partimos siempre de madera, soporte madera, aquí tenemos una decoración que es de tela india, de seda india, bueno, las vainas de las balas, bueno, tierra y libertad, que es ahora un logo muy típico de la época de Zapata, ¿no? Es una pieza muy interesante, es una pieza con mucha historia y es una pieza en la cual pues me encanta en especial. Bueno, por supuesto, de nuestros personajes culturales, ¿no? Que también parte del arte que tiene también México, pues es justamente Diego Rivera y Frida Kahlo, que también son dos piezas muy interesantes que tienes de estos personajes mexicanos, donde en el de Diego pues están las cartas, ¿no? Todas las cartas de Frida, y bueno, pues Frida siempre ha sido pues un emblema muy especial de todo lo que Diego también hacía, ¿no? Así es, yo creo que son dos iconos importantísimos, interesantísimos de la historia de México, tanto Frida como Diego, tanto Diego como Frida, ¿no? Fue una pareja de dos pintores, de dos artistas internacionales, sobre todo Diego Rivera por esa cantidad de murales tan inmensos y tan impresionantes que hizo a lo largo de la historia, sobre todo en los Estados Unidos, y una Frida sufridora, una Frida carismática, una Frida pintora, una pintora que hizo muy pocas obras en su vida, pero que tuvieron un interés muy especial. Y así es, en el cuadro de Diego Rivera he intentado introducir esas cartas de amor, esas cartas de apasionadamente, que estaba locamente enamorada de él, ¿no? Y que expresaba tanto siempre que hasta sus propios labios siempre los quería dejar reflejados en sus cartas, como que siempre decoraba esas cartas siempre con algún apunte, con algún dibujo, con algún boceto que quería y que deseaba para intentar enamorarle y para intentar realmente conquistarle, y siempre existía ese sufrimiento, ¿no? Y aquí tenemos pues realmente pues a Frida pues como era ella, siempre con estos collares exagerados, con estas flores que siempre se ponía cuando se levantaba por la mañana, le encantaba ponerse flores naturales, ¿no? Bueno, y Frida para mí ha sido una mujer que ha sufrido mucho a lo largo de toda su vida, y en esos ojos, en esa mirada, lo he querido expresar así. Son dos piezas fantásticas que igualmente que como Zapata, para mí son de las mejores piezas mexicanas que traigo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Nuevamente digo bienvenido a México, y esperemos que muchos mexicanos conozcan esta obra tan maravillosa que tienes y completamente diferente. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de, bueno, pues por compartir y poder disfrutar de esta exposición hispano-mexicana.